Te va, muy buenas noches, el saludo para todos. Bien, un gusto Han estado saludarte. evaluando... ¿Perdón? Un gusto saludarte. Igualmente, Pablo, igualmente. Han estado evaluando los números de la pandemia y hay un dato de Río Cuarto que quiero mostrarles en el comienzo, que es lo que vamos a analizar, porque se ha registrado una baja en la cantidad de contagios, que no es menor, un 30% bajó, pero subió la cantidad de muertes. ¿Qué puede estar ocurriendo con esto? Estos datos fueron compilados por el Centro de Estudio Pensamos Río Cuarto. En abril se produjeron en Río Cuarto 7 muertes. Había en ese momento un 0,47 de mortalidad. En mayo, 27 muertes por COVID en Río Cuarto. La mortalidad casi se duplicó, subió al 0,84%. Y en lo que va de junio, esto es hasta el viernes de la semana pasada, 44 muertes y la mortalidad está en un 1,58%. Es decir que en 3 meses la mortalidad en Río Cuarto se triplicó. Bajan los contagios, pero suben los fallecimientos. Bueno, vamos a tomar contacto con el contador Lucas Gil, que es el coordinador general del Centro de Estudios Pensamos Río Cuarto. Lucas, un gusto, buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por ayudarnos a analizar estas estadísticas compiladas por ustedes. ¿Les hizo mucho ruido este dato, Lucas? Sí, Guillermo, la verdad, bueno, comentarte un poco, nosotros desde el Centro de Estudios ya desde el año pasado hemos empezado con lo que es el análisis de algunas variables de lo que es la pandemia en sí, principalmente analizar lo que son los casos diarios, casos activos, el promedio semanal, que es el gran indicador, ¿no?, para la gestión de la pandemia, y también el número de fallecimientos. Y sobre todo hacemos este análisis para poder observar tendencias de crecimiento, decrecimiento y también sobre el ritmo de crecimiento, de decrecimiento, que es cuando uno empieza a tener alertas sobre lo que pueden ser los picos más altos de las olas, ¿no?, de la primera o segunda ola como estamos teniendo hoy en Río Cuarto. Y lo que venimos viendo es justamente lo que comentás vos, ¿no?, dos comportamientos inversos entre indicadores que son referidos a los contagios y por otro lado indicadores referidos a lo que son los fallecimientos en la ciudad de Río Cuarto. ¿Y tiene explicación esto, Lucas? ¿La estadística se explica con la realidad? Mira, Guillermo, lo primero para tener en cuenta, ¿no?, este análisis involucra dos sucesos que tienen que ver con la enfermedad, que es el COVID-19. Un primer suceso es el contagio que puede suceder y que tiene que ver con los indicadores de casos diarios y el promedio semanal. Y un segundo suceso que es el hipotético fallecimiento a raíz de un contagio, ¿no? Si uno lo piensa de manera lógica, es normal que los picos o el punto de inflexión, para hablar en términos matemáticos, en el caso de los fallecimientos, se dé después de lo que es el punto de inflexión o el pico, digamos, de los contagios, ¿no?, porque un evento va después de otro. Ahora, lo que nosotros planteamos desde el Centro de Estudios es que ya en un informe que publicamos el día 31 de mayo, es que la estrategia para poder administrar la pandemia, por decirlo de alguna manera, o gestionar la cuestión sanitaria en Río Cuarto, llega demasiado tarde, ¿no? Porque cuando nosotros publicamos ese informe, veíamos que el punto de inflexión de los contagios se dio a inicios de marzo, es decir, aproximadamente en la semana 50, y nosotros 2 meses después largamos el informe esperando a que comenzaran a hacer efecto algunas medidas en la ciudad de Río Cuarto que todavía no estaban presentes. ¿Y esto puede obedecer a la mayor letalidad del virus, a que falta atención, contención en las clínicas? ¿Han podido sondear qué puede estar ocurriendo? Bueno, eso en primera instancia lo referido a lo que son las cepas, sería un análisis para ahí un poco más una cuestión más relacionada al análisis medicinal. Pero hoy escuchando al doctor Stefanini, bueno, él comentaba algunas características que estamos viendo hoy en la ciudad de Río Cuarto, una enfermedad mucho más severa, una enfermedad que afecta a diferentes grupos etarios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista médico, hay evidencias para poder pensar que tiene que ver con algo relacionado a una variante nueva que tenemos en esta segunda ola, ¿no?, por el estrés al que se ha sometido la salud de nuestra ciudad, el cual ha sido mucho más prolongado que en la primera ola. La segunda ola tiene la característica de haber sido mucho más severa,
haber afectado a diferentes grupos etarios y haber sido mucho más prolongada en el tiempo, ¿no? Entonces, el estrés y el nivel de ocupación de camas ha sido por mucho más tiempo, lo cual, sin dudas, está afectando lo que es la tasa de mortalidad de nuestra ciudad. Sí, y eso debiera llamarlos la atención, ¿no? Porque ver cómo se triplican las muertes debiera ser una gran alerta. Sin embargo, no pareciéramos tomar debida referencia de ello, ¿no? Pasamos de 7 a 47 muertos en un mes. Bueno, en este junio menos de un mes, porque es hasta el día viernes. Y esto no pareciera ser observado con la gravedad que tiene. No, a ver, creemos nosotros que, como te decía, la estrategia de gestión de la pandemia en la ciudad de Río Cuarto tiene la característica al menos de haber llegado de manera tardía, ¿no? Es una primera medida. La segunda cuestión es que algunas medidas no han surtido el efecto que se esperaba dentro de la comunidad, ¿no? Al menos comparándolo con lo que ha sido la fase 1 tomada en el año 2020 en la ciudad de Río Cuarto, cuando teníamos un promedio de casos semanal que ameritaba eso. Y después obviamente hay cuestiones que afectan lo que es la transmisión del virus, que es todo tiene que ver con la circulación de la gente dentro de la comunidad, ¿no? Es decir, que si no se reduce la circulación, difícilmente podamos tener expectativa de números más acotados. Y en principio uno debería pensar que la estrategia de la pandemia debería tender a eso, ¿no? Si bien las medidas tomadas están mostrando una baja en los casos, que es justamente lo que hablábamos al comienzo, cerramos la última semana epidemiológica con un promedio semanal de 117 casos, cuando en el pico de hace 2 o 3 semanas atrás estábamos en 160 y pico, o sea que se ha bajado, digamos. Hay cierto efecto sobre eso, pero digamos, yo creo que la falencia también en la estrategia ha estado un poco en el control y en la rigurosidad, ¿no?, de lo que ha sido las medidas preventivas tendientes a disminuir la circulación en nuestra ciudad y por ende el contagio entre nosotros mismos de lo que es el virus COVID-19, ¿no? Sí, bueno, los números son tremendos porque Río Cuarto con los 2 fallecidos de hoy suma 319 muertos, casi 320 personas fallecidas, pero solo en junio llevamos un número 46. Solo en junio, de esos 320 en el recorrido de un año y medio de pandemia, en junio, solamente en junio murieron 46. Es una barbaridad. Sí, mira, para ponértelo más en términos porcentuales, si uno analizara los datos que decías al comienzo del último trimestre, donde tenés 27, 7 y 44, uno aproximadamente está hablando de cerca de 80 casos, ¿sí? Estás hablando casi de un 25% de los casos totales que tenemos de muerte, ¿no? Realmente la profundización de la tasa de mortalidad en el último trimestre ha sido contundente y eso fue lo que despertó la alerta en nuestro monitoreo de la pandemia, ¿no? Y sumado a eso, nosotros desde el Centro de Estudio el mensaje que transmitimos a partir de este análisis que hacemos es que no necesariamente la mejora en indicadores como son los casos activos o el promedio semanal significa que ya la localidad de Río Cuarto esté saliendo de esta segunda ola que ha sido tan contundente, tan severa y tan prolongada, sino que lo que se espera en las próximas semanas, y que también lo reafirmó el doctor Stefanini, es un sometimiento a un alto estrés todavía de la salud en nuestra ciudad, y por ende la cuestión preventiva, la cuestión del control, y sobre todo, tanto a nivel individual como colectivo, debe ser una conducta que debemos mantener, ¿no? Sí, en esa entrevista a la que aludí, Stefanini dijo en nuestro programa radial que en 2 semanas se espera el pico de internaciones / muertes, en 2 semanas hacia adelante, con lo cual estos números podrían agravarse. Hoy mismo murió un empleado municipal, una persona muy querida, un chofer del taller protegido Carolina Tobar García. Digo, la muerte está casi por acostumbramiento, pareciendo generar un efecto de anestesia en nosotros. Sí, lo importante es, y te lo decimos nosotros que trabajamos con datos y con números, lo importante no es normalizar esas cuestiones, ¿no? Detrás de los números, detrás de las 320 fallecidos en la ciudad, estamos hablando de personas, de hijos, padres, primos, hermanos de alguien. Digo, esto de que hoy fallecen 2, mañana fallece 1, digamos, no hay que normalizarlo, y por eso es tan crucial, digamos, la conducta de cada uno de nosotros en lo referido a los cuidados para las próximas semanas, que como decías recién,
van a ser 2 semanas muy intensas en la demanda a la salud en nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí. Quiero en el final, Lucas, agradecerte la charla, pero además subrayar un concepto, porque yo sé que van a decir, bueno, pero las muertes siempre llegan después de que los casos se producen. Lo que observaron ustedes es que bajaron los casos y pasó el tiempo en el que debían haber bajado las muertes y las muertes no bajaron. Eso es lo que revela la compilación estadística que han realizado. Exactamente, digamos, del análisis que nosotros hacemos, como te decía al comienzo, el análisis nuestro es un análisis, es una regresión, para decirlo bien en conceptos matemáticos, donde nosotros lo que tratamos de analizar son las tendencias de crecimiento y del ritmo al que crece o decrece, digamos, el comportamiento de estas variables que te mencionaba anteriormente. Lo que vemos es un comportamiento inverso, digamos. Comienza la tendencia a la baja de lo que es el promedio semanal, pero la tendencia de los fallecimientos por COVID se encuentra en un franco comportamiento creciente a ritmo creciente, que es lo más preocupante de todo, ¿no? Que es cómo se acentúan, digamos, los fallecimientos en estos números que veíamos recién, por ejemplo, del último trimestre. Y eso es lo que hay que prestarle atención, y eso seguramente es lo que está preocupando al sector de la salud en la ciudad de Río Cuarto. Lucas, muchísimas gracias. Sea muy amable por la información. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Bueno, la dimensión del problema es tal, puesto en términos estadísticos, que verdaderamente debiera tomar atención. Así son las cosas.